El amanecer en la promesa no trajo alivio, sino una tensión nueva, casi eléctrica, que se deslizó por los pasillos como un rumor inevitable. La casa despertó con la sensación de que algo había cambiado de lugar, de que ciertas jerarquías habían crujido durante la noche y ya no volverían a encajar del mismo modo. En el centro de esa sacudida estaba Curro, que caminaba con un paso distinto, más firme, consciente de que el uniforme de lacayo había quedado atrás para siempre. En el salón principal, Alonso reunió a la familia con una solemnidad que no admitía réplicas. No era un anuncio cualquiera, ni un gesto impulsivo. Era una decisión largamente meditada, y se le notaba en la voz, grave y contenida, cuando comunicó que Curro pasaría a ser su secretario personal. El silencio que siguió fue espeso, cargado de miradas que se cruzaban con incredulidad. Curro, de pie, sintió el peso de cada segundo como una prueba definitiva. No solo cambiaba su función, cambiaba su lugar en el mundo. Alonso no dejó margen a interpretaciones. Reafirmó su determinación con palabras claras, sin adornos, como quien clava una estaca para que no se mueva. Y entonces llegó el golpe que nadie esperaba. Dirigió su mirada a Leocadia y, sin elevar el tono, confesó que había dejado de confiar en ella. Aquella frase, tan breve como contundente, alteró el equilibrio del salón. Leocadia mantuvo el porte, pero sus ojos revelaron una grieta. Por primera vez, la autoridad que creía incuestionable se veía desafiada en público. Curro escuchó todo con una mezcla de alivio y vértigo. El reconocimiento de Alonso no solo le devolvía la dignidad, le otorgaba una fuerza nueva frente a Lorenzo, a quien ya no tendría que servir ni obedecer. Y esa certeza, lejos de calmarlo, encendió su determinación. Porque, ahora, con una posición legítima dentro de los Luján, podía plantarle cara al capitán y luchar de verdad por Ángela, sin bajar la cabeza. Mientras el anuncio seguía resonando, Lorenzo contenía la incomodidad tras una máscara de corrección. Acostumbrado a mandar, a imponer respeto desde la jerarquía militar y social, no estaba preparado para que aquel muchacho al que había tratado como subordinado se le pusiera a la altura. Su silencio no era aceptación, sino cálculo. Sabía que la promoción de Curro no era un simple ascenso. Era una amenaza directa a sus planes. La tensión se desplazó entonces hacia Margarita, que observaba la escena con una lucidez fría. Nunca había ocultado su desprecio por Lorenzo, y aquel giro de los acontecimientos le confirmó que el momento de actuar estaba cerca. Cuando más tarde se quedó a solas con Curro, su tono cambió, dejó a un lado la ironía y habló con una seriedad que anunciaba algo importante. Le confesó que había una pista, un punto débil del capitán que podían explotar. No dio detalles, no aún, pero sus palabras fueron suficientes para encender una esperanza peligrosa. Curro sintió cómo esa revelación se le clavaba en el pecho. Sabía que cualquier movimiento contra Lorenzo tendría consecuencias, que no se trataba solo de frenar una boda, sino de desafiar a un hombre acostumbrado a la impunidad. Aún así, aceptó el riesgo. Por Ángela, por su propia identidad recién afirmada, estaba dispuesto a cruzar líneas que antes ni siquiera se atrevía a imaginar. En otra ala de la casa, Manuel enfrentaba su propio frente de batalla. La llegada del comandante Rivero había sembrado inquietud desde el primer momento, pero ahora la presión se volvía explícita. El militar, con una cortesía rígida, lo acusó de ocultar información sobre el motor, de mentir deliberadamente para seguir vendiendo licencias. Aquella acusación cayó como un jarro de agua helada. No solo ponía en riesgo el negocio, sino el honor de Manuel. Manuel trató de mantener la calma, de responder con argumentos técnicos y datos, pero la desconfianza del comandante era palpable. Cada pregunta parecía una trampa, cada silencio una prueba más de culpabilidad. En ese clima, Enora se acercó con cautela y le lanzó una advertencia que no sonó a exageración. Aquel hombre no era quien decía ser. Había algo en su manera de observar, en las preguntas que formulaba, que no encajaba con una simple inspección. La advertencia de Enora añadió otra capa de preocupación. Manuel comprendió que no se trataba solo de superar una auditoría, sino de descifrar las verdaderas intenciones del comandante. Si Rivero escondía algo, si jugaba a dos bandas, cualquier error podía resultar fatal. Y, sin embargo, no tenía margen para retirarse. Su proyecto, su futuro y el de la promesa dependían de salir airoso de ese examen. Mientras tanto, en un rincón más silencioso del palacio, Jacobo se afanaba en recomponer una relación que se le escapaba entre los dedos. Martina, distante,
intentaba cumplir con el papel que había aceptado, pero la infelicidad se le transparentaba en cada gesto. Jacobo, consciente de ello, ideó un plan que apelaba a la sensibilidad. Propuso pasar más tiempo con los bebés de Adriano, creyendo que ese vínculo podría acercarlos de nuevo. La propuesta, lejos de aliviar a Martina, removió sentimientos que ella creía enterrados. Cada mención a Adriano, cada recuerdo compartido, abría una herida que no había cerrado. La frialdad con la que él la trataba desde que decidió quedarse con Jacobo era un peso constante en su conciencia. Martina se debatía entre la seguridad de un compromiso estable y la verdad incómoda de un amor que seguía latiendo, aunque intentara negarlo. En las cocinas, el murmullo era distinto, pero no menos cargado de inquietud. Simona observaba el calendario con preocupación, consciente de que la boda de Toño y Enora, anunciada hacía tiempo, no avanzaba. El obstáculo tenía nombre propio. Nazario, el tío de Enora, que rechazaba el enlace por los orígenes humildes de Toño. Candela intentaba poner una nota de optimismo, pero incluso ella percibía que la resistencia familiar podía convertirse en un conflicto mayor. Toño y Enora, ajenos en apariencia a esas tensiones, vivían días de presión constante. La presencia del comandante Rivero los había colocado bajo la lupa del ejército, obligándolos a fingir normalidad y a dosificar la información. Ambos jugaban a engañar a un hombre que parecía saber más de lo que dejaba ver, y esa danza peligrosa exigía una coordinación perfecta. En la zona de servicio, las discusiones entre Carlo y María se habían vuelto habituales. Nadie, salvo Pía, conocía la verdadera causa, el embarazo que había cambiado sus vidas. Las palabras se tensaban, las miradas se endurecían, hasta que Carlo, finalmente, dejó caer las defensas. Se sinceró con María y se comprometió a ser el padre que su hijo necesitaba, no como un gesto heroico, sino como una responsabilidad asumida. Aquella promesa trajo una tregua frágil. Pía, siempre pragmática, les hizo ver que no bastaba con la buena voluntad. Debían anunciar su compromiso cuanto antes. El bien del bebé estaba por encima de los temores y los prejuicios. Ocultar la verdad solo alimentaría rumores y juicios implacables. La pregunta que flotaba en el aire era si serían capaces de mantenerse unidos cuando la presión social se hiciera insoportable. Y, como si no bastaran los frentes abiertos, Leocadia afinaba su mirada sobre el personal del palacio. La indiferencia de Cristóbal hacia ella, sumada a un plantón reciente, despertó sospechas que no tardaron en traducirse en acusaciones. Petra se encontró de pronto en el punto de mira, señalada directamente por Leocadia como responsable del robo del collar de cruz que Jacobo había vendido. Aquella acusación, lanzada con aparente certeza, prometía desencadenar un nuevo conflicto en una casa ya al borde del desbordamiento. Así, el capítulo se cerró con la sensación de que la promesa avanzaba hacia un cruce decisivo. Curro, armado con una nueva posición y una pista peligrosa. Manuel, atrapado entre la sospecha y la verdad. Martina, desgarrada por un amor inconcluso. Y Leocadia, moviendo piezas con la frialdad de quien no acepta perder poder. Todo parecía preparado para que, en cualquier momento, una chispa encendiera el incendio. Mientras tanto, el eco del nombramiento de Curro seguía recorriendo la promesa como una corriente subterránea que removía viejas certezas. En los pasillos, los criados comentaban en voz baja el cambio, conscientes de que aquel ascenso no era solo un premio, sino una señal inequívoca de que el marqués estaba dispuesto a romper con inercias que habían gobernado la casa durante generaciones. Curro, por su parte, intentaba acostumbrarse a la nueva mirada con la que lo observaban. Ya no era el muchacho al que se le daban órdenes sin explicación, sino alguien cuya palabra empezaba a tener peso. En ese clima de expectación, Margarita buscó el momento oportuno para volver a hablar con su sobrino. No fue una conversación improvisada, sino un encuentro medido, casi estratégico, en el que cada silencio tenía un significado. Margarita sabía que no podía revelar de golpe lo que sabía. Hacerlo sería exponerse demasiado pronto. Prefirió conducir a Curro hacia una reflexión más profunda sobre Lorenzo, sobre sus debilidades ocultas tras la fachada de capitán intachable. Le habló de errores del pasado, de decisiones tomadas a medias, de miedos que un hombre como él jamás admitiría en público. Curro escuchaba con atención, intentando atar cabos. Comprendía que aquella pista no era una prueba tangible aún, sino un punto de partida. Y, aún así, bastó para que se reafirmara en su propósito.
Impedir la boda con Ángela ya no era solo un acto de amor, sino también una cuestión de justicia. Lorenzo había construido su poder sobre el silencio ajeno, y quizá había llegado el momento de romperlo. Por su parte, Lorenzo comenzaba a notar que algo se movía a su alrededor. No podía señalarlo con precisión, pero la actitud de Curro, ahora más segura y desafiante, lo irritaba profundamente. Acostumbrado a imponer respeto desde la distancia, no soportaba la idea de que aquel joven, al que había subestimado, pudiera convertirse en un adversario real. Esa incomodidad se tradujo en un endurecimiento de su trato con Ángela, como si necesitara reafirmar su control justo cuando lo sentía amenazado. Ángela, atrapada en ese juego de fuerzas, percibía el cambio. La frialdad de Lorenzo contrastaba con la serenidad renovada de Curro, y esa comparación la empujaba a cuestionarse decisiones que había aceptado por inercia. Aunque no decía nada, su silencio era cada vez más elocuente, y quienes la conocían bien empezaban a sospechar que la boda no estaba tan asegurada como parecía. En paralelo, Manuel vivía una jornada especialmente tensa bajo la vigilancia del comandante Rivero. El militar insistía en revisar documentos, planos y cálculos, como si buscara una grieta mínima para justificar su desconfianza. Manuel, agotado pero firme, se esforzaba por mantener la coherencia en cada respuesta. Sabía que cualquier contradicción sería utilizada en su contra, y que no se trataba solo de una inspección técnica, sino de un pulso de autoridad. La advertencia de Enora no dejaba de resonar en su mente. Cuanto más observaba al comandante, más le inquietaba su manera de medir cada palabra, de aparentar ignorancia mientras lanzaba preguntas demasiado precisas. Manuel empezó a sospechar que Rivero no había llegado a la promesa por casualidad, y que su presencia podía estar relacionada con intereses que iban más allá del motor. Esa intuición lo obligó a ser aún más cauteloso, consciente de que se movía sobre terreno inestable. A su vez, Enora y Toño compartían momentos de tensión en privado. Ambos fingían normalidad ante el comandante, pero en la intimidad reconocían el miedo a cometer un error. Sabían que cualquier paso en falso podría afectar no solo a Manuel, sino también a su propia relación, ya de por sí cuestionada por la oposición de Nazario. Esa presión constante los unía y los separaba al mismo tiempo, creando un vínculo marcado por la urgencia y el cansancio. En otro punto de la casa, Jacobo preparaba con esmero el plan que había ideado para Martina. No era un gesto grandilocuente, sino algo pensado para tocar una fibra sensible. Compartir tiempo con los bebés de Adriano, demostrar que él también podía formar parte de ese mundo que tanto significaba para ella. Jacobo se aferraba a la esperanza de que, con paciencia, lograría recuperar la complicidad perdida. Sin embargo, Martina vivía esa propuesta con una mezcla de culpa y melancolía. Cada sonrisa de los niños, cada recuerdo ligado a Adriano, le devolvía una imagen de lo que había renunciado a vivir. Aunque intentaba mostrarse agradecida, su mirada se perdía con facilidad, traicionando un conflicto interno que no encontraba salida. Confesar sus verdaderos sentimientos implicaría destruir la estabilidad que Jacobo le ofrecía, pero callarlos la estaba consumiendo lentamente. En las cocinas, Simona seguía dando vueltas a la boda de Toño y Enora. La oposición de Nazario no era un obstáculo menor, y ella lo sabía. Había visto demasiadas veces cómo los prejuicios se convertían en muros infranqueables. Candela intentaba aliviar la tensión con palabras amables, pero ambas comprendían que la felicidad de los jóvenes pendía de un hilo, y que el tiempo jugaba en su contra. Mientras tanto, Carlo y María atravesaban una calma engañosa. El compromiso de Carlo había abierto una puerta a la reconciliación, pero también había planteado nuevas preguntas. María, consciente de la fragilidad de su situación, oscilaba entre la esperanza y el temor. Sabía que anunciar su relación implicaría exponerse al juicio de todos, y que el perdón no estaba garantizado. Aún así, la idea de criar a su hijo en una mentira le resultaba cada vez más insoportable. Pía, fiel a su carácter protector, no dejó de insistir en la necesidad de afrontar la verdad cuanto antes. Para ella, no se trataba solo de evitar el escándalo, sino de ofrecerle al bebé un futuro sin sombras. Esa postura, firme y sin concesiones, obligaba a Carlo y María a mirarse de frente y a preguntarse si estaban preparados para resistir juntos la presión que se avecinaba. Por último, Leocadia continuaba observando con atención cada movimiento en la zona de servicio. La acusación contra Petra no había sido casual,
sino el resultado de una intuición que mezclaba desconfianza y necesidad de reafirmar su autoridad. Petra, acorralada por esa sospecha, empezaba a comprender que cualquier error, por pequeño que fuera, podría costarle caro. La tensión entre ambas crecía en silencio, alimentando un clima de temor que se extendía entre los criados. Así, la promesa avanzaba hacia una encrucijada en la que cada decisión parecía arrastrar consecuencias imprevisibles. Las alianzas se redefinían, los secretos amenazaban con salir a la luz y los personajes se veían obligados a elegir entre la comodidad del silencio y el riesgo de la verdad. Nada estaba resuelto, y la sensación de que algo estaba a punto de estallar se hacía cada vez más intensa. Precisamente en ese instante en el que Curro empezaba a tomar conciencia real de su nuevo papel dentro de la promesa, la conversación pendiente con Margarita adquirió un peso distinto. Ya no hablaban desde la impotencia ni desde la rabia contenida, sino desde una posición de fuerza que, aunque frágil, era inédita. Margarita lo miró con detenimiento, como si quisiera asegurarse de que aquel muchacho al que había visto crecer estaba preparado para lo que vendría. No se trataba solo de frenar una boda, sino de desafiar a un hombre como Lorenzo sin red de seguridad. Margarita no le dio aún la pieza completa del rompecabezas, pero sí le dejó claro algo esencial. El capitán no era invulnerable. Había construido su autoridad sobre el miedo, el silencio y una reputación cuidadosamente pulida, y precisamente ahí residía su punto débil. Curro comprendió que cualquier error del pasado, cualquier sombra convenientemente expuesta, podía resquebrajar esa imagen. Aquella revelación no trajo alivio, sino una responsabilidad mayor, porque significaba que el siguiente paso debía ser calculado con extrema precisión. Curro pasó el resto del día atrapado entre documentos y nuevas tareas como secretario, intentando demostrar que Alonso no se había equivocado al confiar en él. Cada gesto suyo era observado, medido, juzgado. Sin embargo, lejos de intimidarlo, esa presión lo reafirmaba. Sentía que, por primera vez, su voz podía tener consecuencias reales, y esa certeza lo impulsaba a no dar un solo paso atrás, aunque el precio fuera alto. Mientras tanto, Lorenzo empezaba a percibir que algo se escapaba de su control. No tenía pruebas, pero la actitud de Curro, más erguida y menos sumisa, lo irritaba profundamente. En su fuero interno, aquel cambio era una afrenta personal. Había dado por hecho que el joven aceptaría siempre su lugar, y ahora debía enfrentarse a la posibilidad de que se convirtiera en un obstáculo serio. Esa incomodidad se transformó en tensión con Ángela, a quien trataba con una frialdad cada vez más evidente. Ángela, sensible a esos cambios, comenzó a sentirse atrapada. La boda, que había aceptado como un destino inevitable, empezó a pesarle como una losa. Observaba a Lorenzo y ya no veía seguridad, sino rigidez. Miraba a Curro y encontraba una serenidad nueva, nacida del coraje. Ese contraste la obligaba a replantearse decisiones que había tomado por obediencia más que por convicción. Aunque no se atrevía a expresarlo en voz alta, la duda se instalaba en su interior con una persistencia imposible de ignorar. A su vez, Manuel continuaba lidiando con el escrutinio del comandante Rivero, que parecía decidido a llevar la inspección hasta las últimas consecuencias. Cada reunión era más tensa que la anterior, y la sensación de estar siendo evaluado no solo como empresario, sino como persona, se hacía insoportable. Manuel se esforzaba por mantener la compostura, consciente de que cualquier gesto impulsivo podría ser interpretado como una admisión de culpa. Las palabras de Enora cobraban cada vez más sentido. Manuel empezó a observar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Rivero evitaba ciertas respuestas, el interés excesivo por aspectos secundarios del motor, las miradas largas, casi inquisitivas. Todo indicaba que aquel hombre jugaba a ocultar sus verdaderas intenciones. Y, aún así, Manuel no podía permitirse desconfiar abiertamente. Debía ganar tiempo, resistir y proteger su proyecto mientras buscaba una salida. Enora y Toño, por su parte, vivían esa tensión como una amenaza constante. Fingían tranquilidad frente al comandante, pero en privado compartían el miedo a que cualquier paso en falso los arrastrara a ambos. La presión exterior se sumaba a la oposición de Nazario, que seguía rechazando la relación sin dar señales de ceder. Para Enora, aquel rechazo no era solo un conflicto familiar, sino una herida que reabría viejas inseguridades sobre su lugar en el mundo. Unas horas más tarde, Jacobo puso en marcha el plan que había ideado para Martina. La invitó a compartir un tiempo tranquilo con los bebés de Adriano,
convencido de que ese gesto podría acercarlos. Lo hizo con una mezcla de ilusión y nerviosismo, consciente de que se jugaba mucho más que una tarde agradable. Martina aceptó, pero desde el primer momento se notó que aquella experiencia despertaba emociones contradictorias. El contacto con los niños removió en ella recuerdos y sentimientos que había intentado enterrar. Cada sonrisa infantil, cada gesto cotidiano, la llevaba inevitablemente a pensar en Adriano y en la vida que había dejado atrás. Martina se esforzaba por mostrarse agradecida con Jacobo, pero su mirada, perdida en pensamientos ajenos, revelaba que el conflicto interno seguía intacto. La pregunta que la atormentaba era si tendría el valor de enfrentarse a esa verdad o si seguiría aplazándola por miedo a las consecuencias. En la zona de servicio, la calma aparente ocultaba una tensión creciente. Pía seguía observando de cerca a Carlo y María, consciente de que la tregua entre ellos era delicada. El compromiso de Carlo había abierto una puerta, pero también había puesto sobre la mesa la necesidad de dar un paso más. María, cada vez más consciente de la vida que crecía en su interior, sentía que no podía seguir escondiéndose. La idea de un futuro marcado por el silencio y la vergüenza la angustiaba profundamente. Carlo, por su parte, comenzaba a comprender el alcance real de su promesa. Ser padre implicaba enfrentarse al juicio de los demás, renunciar a ciertas comodidades y asumir una responsabilidad que no admitía marcha atrás. Esa toma de conciencia lo hacía oscilar entre el miedo y la determinación, en un equilibrio inestable que definiría su destino en la promesa. Y, como telón de fondo de todos estos conflictos, Leocadia seguía moviendo sus piezas con frialdad. La acusación contra Petra no solo buscaba esclarecer un supuesto robo, sino reafirmar su autoridad en un momento en el que sentía que la perdía. Petra, acorralada, percibía que cualquier defensa podía volverse en su contra. La desconfianza se extendía entre los criados, creando un ambiente enrarecido en el que nadie se sentía a salvo. Así, el capítulo avanzaba con la sensación de que cada personaje caminaba sobre una cuerda floja. Las decisiones tomadas empezaban a mostrar sus consecuencias, y los silencios se cargaban de significado. En la promesa, nada permanecía oculto para siempre, y todo indicaba que las verdades que comenzaban a asomar terminarían por estallar, arrastrando consigo a quienes creían tener el control. Ese mismo día, cuando el bullicio provocado por los cambios empezaba a asentarse en un murmullo constante, Curro recorrió los pasillos de la promesa con una sensación ambigua. El orgullo por el reconocimiento de Alonso convivía con la certeza de que su nuevo puesto lo situaba en el centro de todas las miradas. Cada gesto era observado, cada palabra interpretada. Sabía que cualquier error sería utilizado para desacreditarlo, especialmente por quienes no aceptaban que un antiguo lacayo hubiera alcanzado una posición tan cercana al poder. Alonso, consciente de esa presión, mantuvo con Curro una conversación breve pero significativa. No fue un discurso paternal ni una demostración de afecto explícito, sino una advertencia velada. El cargo implicaba responsabilidad, discreción y firmeza. Curro comprendió que aquella confianza debía ganarse día a día, y que no habría segundas oportunidades. Esa exigencia, lejos de intimidarlo, reforzó su determinación de estar a la altura. Mientras tanto, Lorenzo se debatía entre la rabia contenida y la necesidad de mantener las apariencias. Cada vez que coincidía con Curro, sentía cómo se erosionaba la autoridad que daba por sentada. Su control, antes incuestionable, empezaba a resquebrajarse. Esa inseguridad se filtraba en sus gestos, en la rigidez con la que se dirigía a los demás, y especialmente en la forma en que trataba a Ángela, como si necesitara reafirmar su dominio justo cuando lo sentía amenazado. Ángela, por su parte, percibía con creciente claridad que la boda se había convertido en una carga más que en una promesa de estabilidad. Cada conversación con Lorenzo estaba marcada por la frialdad y la imposición, mientras que la presencia serena de Curro, ahora libre de humillaciones, despertaba en ella una inquietud difícil de sofocar. La joven empezaba a preguntarse si seguir adelante con el enlace no sería traicionarse a sí misma, aunque ese pensamiento la llenara de miedo. A su vez, Manuel se encontró atrapado en un bucle de reuniones y revisiones con el comandante Rivero. La inspección se prolongaba sin una conclusión clara, y esa dilación alimentaba la sospecha de que el militar buscaba algo más que simples irregularidades técnicas. Manuel notaba cómo la tensión se acumulaba, cómo cada jornada terminaba con la sensación de haber superado una prueba solo para enfrentarse a otra al día siguiente.
Enora seguía siendo su apoyo más firme en ese frente. Sus advertencias ya no sonaban a intuiciones vagas, sino a lecturas certeras de una situación peligrosa. Manuel empezó a confiar en su criterio más que nunca, consciente de que juntos debían descifrar las verdaderas intenciones de Rivero antes de que fuera demasiado tarde. Esa alianza, nacida de la necesidad, se fortalecía en medio de la incertidumbre. En paralelo, Jacobo comenzaba a darse cuenta de que sus esfuerzos por acercarse a Martina no estaban dando el resultado esperado. La tarde compartida con los bebés, lejos de cerrar heridas, parecía haberlas reabierto. Martina se mostraba más callada, más ausente, y Jacobo intuía que esa distancia no se debía al cansancio ni a un simple mal día. La idea de perderla empezaba a rondarle con insistencia, generándole una angustia que intentaba ocultar tras gestos de paciencia y comprensión. Martina, en su interior, vivía un auténtico torbellino. El intento de construir una vida con Jacobo chocaba constantemente con la presencia de Adriano en sus pensamientos. La frialdad de él, consecuencia de su decisión de quedarse junto a Jacobo, la hería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y, aún así, confesar esa verdad le parecía un salto al vacío que no sabía si podía permitirse. En la zona de servicio, la acusación lanzada por Leocadia contra Petra había sembrado un miedo palpable. Los criados hablaban en susurros, conscientes de que cualquiera podía ser el siguiente señalado. Petra, visiblemente afectada, trataba de defenderse sin éxito, atrapada en una situación en la que su palabra parecía no valer nada frente a la sospecha de la señora de Figueroa. Cada mirada de Leocadia era un recordatorio de su vulnerabilidad. Leocadia, lejos de mostrar dudas, se aferraba a esa acusación como a un salvavidas. Sentía que su autoridad se debilitaba en otros frentes y necesitaba reafirmarla allí donde aún podía hacerlo. El control sobre el servicio se convirtió en su refugio, en un terreno donde todavía podía imponer miedo y obediencia sin ser cuestionada. Esa actitud, sin embargo, no hacía más que aumentar el resentimiento y la tensión en la casa. Pía observaba todo con preocupación. Sabía que la presión constante, tanto en la familia como en el servicio, estaba creando un caldo de cultivo peligroso. En ese contexto, la situación de Carlo y María adquiría un matiz aún más delicado. El embarazo, lejos de ser solo un asunto privado, podía convertirse en un escándalo que Leocadia no dudaría en utilizar a su favor. María, consciente de esa amenaza, sentía que el tiempo se le agotaba. Cada día que pasaba sin hacer pública su relación con Carlo aumentaba la sensación de vivir en una mentira. La promesa de él de asumir la paternidad era un consuelo, pero también una responsabilidad que ambos debían enfrentar juntos. La pregunta que los perseguía era si su unión sería lo suficientemente fuerte para resistir la presión de la promesa. Así, el capítulo avanzaba con una sensación de asfixia creciente. Nadie parecía encontrar un lugar seguro donde apoyarse. Los silencios se volvían más densos, las miradas más desconfiadas y las decisiones más urgentes. En la promesa, cada paso dado abría un nuevo frente, y todos intuían que el equilibrio precario que sostenía la casa estaba a punto de romperse. Unas horas más tarde, cuando la casa parecía sumida en una calma engañosa, Curro se detuvo ante una de las ventanas que daban al patio interior. Desde allí observó el ir y venir de quienes aún no sabían que el equilibrio de la promesa pendía de hilos demasiado finos. Su mente regresó a las palabras de Margarita, a esa pista que no era todavía una prueba, pero sí una dirección clara. Comprendió que el verdadero desafío no consistía en atacar a Lorenzo de frente, sino en obligarlo a mostrarse tal como era, sin la coraza de autoridad que lo había protegido durante tanto tiempo. Margarita, consciente de esa necesidad, empezó a mover discretamente sus contactos, a recomponer fragmentos del pasado que podían resultar incómodos para el capitán. No actuaba con prisa, sino con la frialdad de quien sabe que una verdad revelada en el momento justo puede resultar devastadora. Para ella, no se trataba solo de salvar a Ángela de un matrimonio impuesto, sino de ajustar cuentas con un hombre al que consideraba peligroso desde hacía años. Mientras tanto, Lorenzo sentía cómo la presión aumentaba sin poder identificar su origen. La sensación de estar perdiendo el control lo volvía más rígido, más desconfiado. Cada mirada de Curro le parecía un desafío silencioso, cada gesto de Margarita una provocación velada. Esa tensión se filtraba en su trato con Ángela, que empezaba a sentirse más vigilada que acompañada. La idea de la boda, lejos de tranquilizarla, se transformaba en una fuente constante de ansiedad. Ángela,
atrapada entre la obediencia y el deseo de decidir por sí misma, comenzó a plantearse una pregunta que había evitado durante demasiado tiempo. Si realmente estaba dispuesta a sacrificar su felicidad por una estabilidad que ya no le ofrecía consuelo. La serenidad que percibía en Curro, ahora libre de humillaciones, contrastaba con la dureza de Lorenzo, y esa comparación la empujaba a un punto de no retorno. Aunque no había tomado una decisión explícita, su silencio empezaba a ser una forma de resistencia. En otro frente, Manuel reunió fuerzas para afrontar una nueva conversación con el comandante Rivero. Sabía que no podía prolongar indefinidamente aquella inspección sin consecuencias. Con una calma estudiada, expuso de nuevo los datos, defendió la transparencia de su trabajo y, al mismo tiempo, observó cada reacción del militar. La desconfianza era mutua, y ambos lo sabían. Manuel entendió que, más allá del resultado inmediato, aquel enfrentamiento definiría su credibilidad dentro y fuera de la promesa. Enora, atenta a cada detalle, reforzó su apoyo a Manuel. Su intuición le decía que Rivero buscaba algo más que una irregularidad técnica, y esa certeza la llevó a mantenerse alerta, dispuesta a intervenir si la situación lo exigía. La alianza entre ambos, nacida de la necesidad, se convertía ahora en una complicidad sólida frente a una amenaza difusa pero persistente. Jacobo, por su parte, comenzó a aceptar una verdad incómoda. Por más esfuerzos que hiciera, no podía competir con un sentimiento que Martina aún no había resuelto. La distancia de ella, cada vez más evidente, lo enfrentaba a la posibilidad de perderla. Esa idea, dolorosa y humillante, lo obligaba a replantearse hasta dónde estaba dispuesto a llegar para retenerla y si hacerlo sería justo para ambos. Martina vivía ese conflicto con una mezcla de culpa y claridad incipiente. El intento de construir una vida con Jacobo chocaba constantemente con la presencia de Adriano en su pensamiento. La frialdad de él, consecuencia de decisiones pasadas, la hería, pero también le recordaba que no podía seguir viviendo a medias. La pregunta ya no era si amaba a Adriano, sino si tendría el coraje de asumir las consecuencias de admitirlo. En la zona de servicio, la acusación contra Petra seguía generando un clima de miedo y desconfianza. Los criados se movían con cautela, conscientes de que cualquier paso en falso podía convertirlos en el próximo objetivo de Leocadia. Petra, agotada y acorralada, empezaba a comprender que su situación no se resolvería con simples explicaciones. La sospecha, una vez instalada, era difícil de erradicar en una casa gobernada por el poder y el miedo. Leocadia, lejos de suavizar su postura, se mostraba cada vez más inflexible. La pérdida de influencia en otros ámbitos la llevaba a aferrarse con más fuerza al control del servicio. Esa actitud no hacía sino profundizar las grietas internas de la promesa, alimentando resentimientos que tarde o temprano saldrían a la superficie. En medio de ese ambiente cargado, Carlo y María se enfrentaron a una decisión ineludible. La promesa de él de asumir la paternidad ya no bastaba. Debían dar un paso público, aunque eso implicara exponerse al juicio de todos. María, consciente de que el tiempo corría en su contra, empezó a entender que proteger a su hijo significaba también enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. El capítulo se acercaba así a su desenlace con la sensación de que cada personaje había sido empujado un poco más allá de su zona de confort. Las decisiones pendientes ya no podían aplazarse indefinidamente. Curro se preparaba para dar el siguiente paso contra Lorenzo, Manuel resistía la presión del comandante, Ángela se debatía entre el deber y el deseo, y el resto de la promesa contenía el aliento ante un futuro incierto. Nada estaba resuelto, pero todo había cambiado. Y en ese silencio cargado de presagios, la casa parecía esperar el momento exacto en que una verdad, largamente contenida, terminaría por romperlo todo. Al cabo de un momento, la sensación de calma que parecía envolver la promesa se reveló como una ilusión frágil. Bajo esa superficie silenciosa, cada personaje comenzaba a asumir que ya no quedaba margen para la espera. Curro, instalado en su nuevo despacho improvisado como secretario, repasaba documentos con una concentración que ocultaba el torbellino interior. Cada papel que firmaba, cada orden que transmitía en nombre de Alonso, era una confirmación de que su vida había cambiado de manera irreversible. Ese nuevo rol le otorgaba acceso a información que antes le estaba vetada, y Curro empezó a comprender la magnitud real del poder que ahora rozaba. No se trataba solo de una posición simbólica, sino de una herramienta que podía inclinar la balanza. Y en su mente,
la figura de Lorenzo se alzaba como el primer obstáculo que debía derribar. Las palabras de Margarita resonaban con más fuerza que nunca, recordándole que la paciencia sería su mejor aliada. Margarita, por su parte, observaba a Curro con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que aquel ascenso lo convertía en un objetivo, y que Lorenzo no tardaría en reaccionar. Por eso, empezó a preparar el terreno con discreción, tanteando apoyos, midiendo lealtades y asegurándose de que, cuando llegara el momento de atacar, no estuvieran solos. Su desprecio por el capitán ya no era solo personal, sino estratégico. Lorenzo, mientras tanto, se sentía acorralado por una inquietud creciente. La autoridad que siempre había ejercido sin resistencia empezaba a desmoronarse, y esa pérdida de control lo volvía imprevisible. En su trato con Ángela, la rigidez se transformó en exigencia, como si quisiera asegurar la boda a cualquier precio antes de que algo escapara definitivamente de sus manos. Esa presión no hacía sino aumentar el malestar de la joven. Ángela, cada vez más consciente de la jaula en la que se encontraba, empezó a experimentar una rebeldía silenciosa. No gritaba ni se enfrentaba abiertamente, pero su mirada ya no era la de quien acepta un destino impuesto. El recuerdo de Curro, ahora firme y seguro, se mezclaba con el temor a desafiar a su madre y a Lorenzo. Esa lucha interna la llevaba al límite, obligándola a cuestionarse si la obediencia podía seguir siendo su única opción. En otro extremo del palacio, Manuel sentía que la presión del comandante Rivero alcanzaba su punto más alto. Las inspecciones parecían no tener fin, y la amenaza implícita de una sanción o un bloqueo de licencias pendía sobre él como una espada. Manuel entendió que debía resistir con inteligencia, sin ceder al nerviosismo, aunque cada día resultara más agotador que el anterior. La actitud de Rivero, lejos de relajarse, se volvía más incisiva. Manuel empezó a sospechar que el comandante esperaba una reacción, un error que justificara sus acusaciones. Esa certeza lo llevó a extremar la cautela, a revisar cada detalle y a apoyarse en Enora, cuya intuición se confirmaba a cada paso. Entre ambos se estableció una complicidad silenciosa, una alianza forjada en la necesidad de proteger no solo un proyecto, sino también su reputación. Enora, consciente del riesgo, se mantenía alerta. Su advertencia sobre Rivero había sido solo el principio, y ahora sentía que el peligro era más real de lo que había imaginado. Aún así, no dudó en permanecer junto a Manuel, convencida de que la verdad, por incómoda que fuera, acabaría saliendo a la luz. Esa determinación la fortalecía, incluso cuando el cansancio empezaba a pasar factura. Mientras tanto, Jacobo atravesaba una etapa de reflexión amarga. La distancia emocional de Martina ya no podía ignorarse, y cada intento por acercarse parecía empujarla un poco más lejos. Jacobo empezaba a preguntarse si su insistencia no era, en el fondo, una forma de egoísmo. Esa duda lo corroía, obligándolo a enfrentarse a la posibilidad de que el amor no siempre bastaba para sostener una relación. Martina, atrapada entre la culpa y la claridad, sentía que el tiempo de las excusas se agotaba. La presencia constante de Adriano en sus pensamientos era una señal que ya no podía seguir negando. Aunque la idea de herir a Jacobo la atormentaba, también comprendía que prolongar la mentira solo aumentaría el daño. Esa conciencia la acercaba a una decisión que cambiaría su vida. En la zona de servicio, la tensión impuesta por Leocadia alcanzaba niveles asfixiantes. La acusación contra Petra seguía sin resolverse, y el miedo se había instalado como una norma cotidiana. Los criados trabajaban con el temor constante de ser observados, juzgados, señalados. Petra, agotada, empezaba a perder la esperanza de que la justicia prevaleciera, consciente de que, en la promesa, la verdad a menudo pesaba menos que la voluntad de los poderosos. Leocadia, lejos de mostrar compasión, se aferraba a ese control como a su último bastión. Sentía que otras parcelas de su influencia se debilitaban, y por eso endurecía su postura allí donde aún podía ejercer poder. Esa actitud, sin embargo, no hacía sino alimentar el resentimiento y preparar el terreno para una futura confrontación que parecía inevitable. Así, el capítulo avanzaba hacia su tramo final con todos los frentes abiertos y una sensación de inminencia difícil de ignorar. Cada personaje parecía situado al borde de una decisión crucial, consciente de que cualquier paso dado a partir de ese momento tendría consecuencias profundas. En la promesa, el silencio ya no era refugio, sino antesala de un estallido que nadie sabía cuándo ni cómo se produciría. Precisamente en ese instante,
Cuando la noche comenzaba a envolver la promesa con una quietud engañosa, Margarita decidió dar el último empujón a la estrategia que llevaba días gestándose en silencio. No buscó un enfrentamiento directo ni una acusación abierta, sino una conversación medida, cargada de insinuaciones que apuntaban al verdadero punto débil de Lorenzo. Sabía que el capitán era más vulnerable cuando se sentía observado, cuando intuía que alguien conocía un detalle que podía derrumbar su imagen. Curro escuchó con atención cada palabra de su tía, consciente de que aquella pista no era un arma inmediata, sino una grieta por la que podían empezar a filtrarse las dudas. Comprendió que la clave no estaba en forzar una ruptura abrupta de la boda, sino en dejar que la inseguridad de Lorenzo hiciera el trabajo por ellos. Esa certeza le dio una calma nueva, una sensación de control que nunca había experimentado en la promesa. Lorenzo, ajeno aún a los detalles, percibía sin embargo un cambio en el ambiente. Las miradas parecían detenerse un segundo más de lo habitual, las conversaciones se interrumpían cuando entraba en una estancia. Esa percepción, casi instintiva, lo llenaba de irritación y lo llevaba a reforzar su postura autoritaria. Pero cuanto más insistía en imponer su voluntad, más evidente se hacía su nerviosismo. Ángela, testigo silenciosa de esa tensión, empezó a ver con claridad lo que antes solo intuía. El hombre con el que estaba a punto de casarse no buscaba compartir una vida, sino asegurar un control. Esa revelación, dolorosa pero liberadora, la empujó a plantearse por primera vez la posibilidad real de decir no. No era una decisión tomada, pero sí un pensamiento que ya no podía desterrar. Mientras tanto, Manuel cerraba el día con la sensación de haber resistido una batalla más frente al comandante Rivero. No había obtenido una victoria clara, pero tampoco había cedido terreno. Esa resistencia, sostenida gracias al apoyo constante de Enora, le permitía mantener viva la esperanza de que la verdad acabaría imponiéndose. Aún así, sabía que el peligro no había pasado y que cualquier descuido podría resultar fatal. Enora, por su parte, se mantenía alerta incluso cuando el cansancio la vencía. Su desconfianza hacia Rivero se había transformado en una convicción firme, y esa certeza la impulsaba a no bajar la guardia. La complicidad con Manuel, nacida de la necesidad, se había convertido en un vínculo sólido, capaz de sostenerlos en medio de la presión externa. Jacobo, enfrentado a la evidencia de la distancia de Martina, pasó la noche reflexionando sobre su papel en esa relación. Por primera vez, se permitió aceptar que quizá estaba luchando contra algo que no podía cambiar. Esa aceptación, amarga y silenciosa, lo colocaba ante una encrucijada: insistir o dejarla libre, aun a costa de su propio dolor. Martina, en paralelo, sentía que el peso de la indecisión la asfixiaba. El recuerdo de Adriano seguía presente, no como una promesa idealizada, sino como una verdad incómoda que reclamaba ser reconocida. Sabía que el tiempo de postergar decisiones se agotaba, y que cualquier camino que eligiera implicaría una pérdida. En la zona de servicio, la situación de Petra continuaba sin resolverse, alimentando un clima de miedo que afectaba a todos. La acusación de Leocadia, aún sin pruebas concluyentes, seguía flotando como una amenaza constante. Petra, agotada, comprendía que su futuro en la promesa pendía de un hilo, y que la justicia no siempre llegaba de la mano de la verdad. Leocadia, firme en su postura, observaba el efecto de su autoridad con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Sentía que ese control era lo único que aún la sostenía en un entorno donde su influencia se erosionaba. Sin embargo, esa rigidez no hacía sino aislarla más, preparando el terreno para conflictos aún mayores. En medio de ese panorama, Carlo y María tomaron conciencia de que ya no podían seguir aplazando su decisión. El compromiso de él de asumir la paternidad debía materializarse en un anuncio público, aunque eso significara exponerse al juicio de todos. Para María, proteger a su hijo se había convertido en la prioridad absoluta, incluso por encima de sus propios miedos. Así, el capítulo 760 se cerraba con una sensación de umbral. Nada había estallado aún, pero todas las piezas estaban colocadas. Margarita había señalado el punto débil de Lorenzo, Curro estaba preparado para actuar desde su nueva posición, Ángela comenzaba a cuestionar su destino, y el resto de la promesa avanzaba hacia decisiones inevitables. El silencio final no traía calma, sino la certeza de que el próximo movimiento cambiaría el rumbo de todos.